cerebro de las personas, ¿no? Pim Van Lovel me explicaba que eso es muy difícil de aceptar, ¿no? Porque, como digo, cuando se produce un paro cardíaco, al segundo la sangre ya no irriga el cerebro y, por lo tanto, el cerebro, dice Van Lommel, eso es lo que nos enseñaron en la facultad, está en encefalograma plano. Pero los escépticos dicen, no, la actividad eléctrica del cerebro es tan mínima que ni siquiera el encefalograma es capaz a veces de captarlo, no sé, bueno, paridas, ¿no? Pero es la argumentación, ¿no?, que ellos ofrecen, ¿no? Y además, claro, no se les puede argumentar nada contra eso, porque en los casos de paro cardíaco, de proceso de muerte clínica, los médicos no están centrados en ver cuáles son sus constantes vitales, ¿no?, sino que lo que tratan es de reanimarlo, ¿no? Es decir, no se les ocurre mirar, bueno, vamos a ver cómo es su encefalograma, ¿no? No. Pues una persona que ha sufrido que está sufriendo un paro cardíaco, lo que tratan es de reanimarla. Por lo tanto, nunca se puede saber cuál es la actividad eléctrica de su cerebro, ¿no? Esa es, digamos, la estratagema o el agujero que utilizan los escépticos para decir, no, siempre hay actividad eléctrica del cerebro. Claro, contra esto que se puede argumentar, ¿no? Porque nunca se puede saber, ¿no?, cuando una persona está sufriendo un paro, pues, bueno, a veces sí y a veces no. Os voy a contar la siguiente historia, ¿no?, que es tremendamente interesante. En Estados Unidos hay una compositora más o menos conocida que se llama Pam Reynolds, ¿no? Pam Reynolds sufrió un aneurisma, ¿no? Es decir, una arteria cerebral, no, tenía un aneurisma, una inflamación, ¿no? Estaba en una zona muy peligrosa que no se podía operar, y eso en cualquier momento podía reventar y provocarle la muerte a Pam Reynolds, ¿no? Estaba en una situación tremenda, ¿no?, como os podéis imaginar, sin saber en qué momento iba a llegar su fin, que podía llegar en cualquier momento del día o de la noche, y tampoco aparentemente se podía operar, ¿no? Pero su cardiólogo, Michael Sabon, le habló de un médico, que es este que veis en la imagen, que se llama Robert Spedler, ¿no? Este hombre es un neurólogo, es del Instituto Neurológico de Phoenix, ¿no? Y él, estamos hablando de finales de los años 90, hoy en día este tipo de operaciones está más extendida, pero entonces no lo estaba, ¿no? Y él desarrollaba un tipo de operación precisamente para tratar este tipo de aneurismas que estaban en lugares muy peligrosos donde aparentemente era imposible operar, ¿no? Y él utilizaba una técnica muy determinada que consistía en drenar toda la sangre del cerebro, es decir, provocar la muerte clínica a esa persona y durante esos minutos de muerte clínica operar, ¿no? Y luego reanimar al paciente esperando que hubiese sufrido las menos secuelas posibles, ¿no? Estaba todo muy medido para provocar ese proceso de muerte clínica en un momento determinado, operar, volver a reanimar al paciente, volver a provocar otro proceso de muerte clínica para seguir operando y así, ¿no?, hasta conseguir operar ese aneurisma o acabar con ese aneurisma, ¿no? Bueno, era una operación muy peligrosa, una operación a vida o muerte, que en cualquier momento el paciente podía quedarse, ¿no? Pero Pam Reynolds no tenía otra opción y decidió someterse. Bueno, aquí, en este tipo de operaciones, todas las constantes vitales están absolutamente monitorizadas, es decir, absolutamente. Por lo tanto, ya no es que solamente sea el encefalograma, sino toda una serie de mediciones que indican que no hay actividad en el cerebro, porque una de las claves para realizar esta operación es que no exista actividad en el cerebro, ¿no? Bueno, ¿qué creéis que le pasó a Pam Reynolds? Que sufrió una experiencia cercana a la muerte. Y en este caso, todas sus constantes vitales estaban monitorizadas. No había ningún tipo de actividad eléctrica del cerebro, absolutamente cero, ¿no? Y Pam Reynolds sufrió una experiencia cercana a la muerte. Bueno, sabéis quién es, ¿no? Este sí, ¿no? Bueno, Raymond Moody. No os voy a hablar mucho de Raymond Moody porque todos sabéis la historia, pero él escribió un libro sobre un tipo de experiencias que él llamó experiencias de muerte compartida, ¿no? Son personas que están en proceso de deceso, rodeados de sus seres queridos, y que en el momento de fallecer son sus seres queridos incluso los que comparten con él ese proceso de muerte,
¿no? O esa experiencia de muerte compartida que denomina Raymond Moody, ¿no? Pues muchos dicen que observan luces, que observan un túnel por donde sale el alma de esa persona que está falleciendo, otros se encuentran de repente en un escenario completamente diferente, no en la habitación de un hospital o de una casa, sino en un paisaje maravilloso, donde observan a familiares fallecidos que le dan la bienvenida a esa persona, etcétera, etcétera, ¿no? Peter Fenwick también es un médico británico que también ha escrito un par de libros sobre esta cuestión, ¿no? sobre las experiencias de muerte compartida y sobre las experiencias de los moribundos, ¿no? A mí me gusta más emplear un concepto que usa una doctora que también entrevisté en varias ocasiones, María Isabel Eraso, ¿no? Que también ha investigado esta cuestión de no tanto las experiencias cercanas a la muerte, sino de personas que están en proceso de abandonar este mundo, están desahuciadas, no están en sus últimos momentos de vida, y se ha especializado también en el cuidado y en el tratamiento de este tipo de personas. La doctora María Isabel Eraso, que es directora de la Unidad del Dolor del Sanatorio San Francisco de Asís, de aquí de Madrid, ¿no? Y él prefiere llamarles o denominarles viajeros en tránsito, ¿no? Además, ella dice algo interesante, ¿no? Que es habitual que esas personas mantengan conversaciones con sus familiares ya fallecidos, ¿no? Que solamente ven ellos, ¿no? Pero que llegan a dialogar con esos familiares e incluso a concretar con ellos el momento de su muerte, ¿no? De pronto pues le dicen a María Isabel, otros cuidadores le dicen, oye, dice que he hablado con mi marido ya fallecido, ¿no? Y me dice que ya no hago nada aquí, que ya me voy a ir, ¿no? Dice, ¿qué hago? Dice, pues haz lo que quieras, ¿no? Y dice, hombre, me contaba Isabel un caso, ¿no? Pues dice, hombre, yo te recomiendo que hables con tus hijos, se lo digas y si estáis todos de acuerdo, te vayas, ¿no? Y efectivamente habló con sus hijos, dijeron, bueno, pues sí. Dice, bueno, pues ya me voy a ir con papá, ¿no? Y se fue, ¿no? Hay otro médico al que también pude entrevistar, muy interesante, Fidel Delgado, ¿no? Fidel Delgado, él trabajó durante un tiempo en el Hospital de la Paz, también con pacientes en proceso de tránsito, ¿no? Pacientes terminales, ¿no? Y él suele contar un caso muy divertido de un paciente de un pueblo de Madrid que estaba para morirse, pero de ahí a unos meses, ¿no? Y una mañana le dice a Fidel, le dice, oye, dice, mira, que es que he hablado con mi tío y con mi tía y no sé qué. Vale, 10 minutos. Con mi tío y con mi tía, tal, que ya están fallecidos, es que los veo habitualmente, ¿no? Y es que ya me quiero ir con ellos. Dice, porque es que mira, dice, porque total, estoy aquí haciendo gasto, total para nada, porque me voy a ir, ¿no? Y mañana vienen a verme los familiares del pueblo, ¿no? Tú imagínate qué lío, ¿no? Me vienen a ver, son gente del pueblo, que no les gusta venir a la ciudad, para ellos esto es una complicación, me vienen a ver, se van y yo a la semana me muero. Y tienen que venir otra vez, ¿no? Otra vez el lío del funeral, de no sé qué. Dice, mira, ya si vienen, pues ya que me lleven de cuerpo presente y ya pues en el pueblo ya me hacen el entierro, el funeral, y así no tienen que volver 2 veces, ¿no? Dice, ¿a usted qué le parece? Y Fidel dice, hombre, si a todo el Sanedrín, ¿no? A usted y a los de allá les parece bien, pues yo qué voy a decir, ¿no? Y dice, bueno, pues esta noche me muero entonces, ¿no? Y efectivamente, así sucedió, ¿no? Bueno, Peter Fenwick estudió muchos de estos casos, ¿no? Bueno, no tengo mucho tiempo. Os iba a contar otra historia de Penny Sartori, un caso de muerte compartida, pero bueno, ya os lo he contado. Bueno, aquí entramos en otro tema que no tiene que ver con las experiencias cercanas a la muerte. ¿Este señor sabéis quién es? Bueno, seguramente no. Este hombre es Marcello Bacci, ¿no? Es un personaje muy peculiar, muy particular. Él vive en Grosseto, en Italia, y él comenzó siendo espiritista, ¿no? Digamos que militando en el movimiento espiritista, y a raíz de una serie de experiencias, los espíritus, esas entidades del otro lado, le dijeron que la mejor forma de contactar con ellos era empleando una radio. Una radio desintonizada, una vieja radio, ¿no? Y durante muchos años, en su casa de Grosseto, en Italia,
Marcelo Bacci dirigía una serie de sesiones en las cuales los espíritus se presentaban, sus voces, a través de una vieja radio a válvulas, desintonizada, ¿no? En esas sesiones acudían, sesiones absolutamente altruistas y gratuitas, estaban abiertas al público, acudían personas que habían perdido a sus familiares fallecidos, ¿no? Fundamentalmente padres que habían perdido hijos de corta edad y que estaban muy desesperados, ¿no? Las sesiones siempre se producían del mismo modo, ¿no? Se presentaba una entidad que era una especie de guía que ofrecía un mensaje y a partir de ahí daba paso a una serie de espíritus que eran los familiares fallecidos de esas personas que estaban en la sala, sobre todo personas de corta edad, ¿no? Bueno, son las sesiones, yo he tenido la oportunidad de ver algunas de ellas, son increíbles, ¿no? Porque aparecen las voces de niños, ¿no? Que dicen, mamá, mamá, soy Marco, estoy muy bien, ¿tú cómo estás? ¿No? Las madres empiezan a llorar, bueno, es un poco tremendo, ¿no? Pero muy esperanzadoras, ¿no? Por otro lado, ¿no? A estas sesiones acudía este señor al que también tuve la oportunidad de entrevistar en varias ocasiones, que se llama Daniel Goulart, ¿no? Daniel Goulart es uno de los máximos expertos del mundo en identificación de voces y sonidos, ¿no? Trabaja para la judicatura italiana, ¿no? Sobre todo está centrado en ofrecer veracidad a una serie de grabaciones policiales, ¿no? Pues grabaciones policiales, grabaciones con orden judicial que se hacen a un narcotraficante o a un criminal, ¿no? Y luego, pues él en su trabajo habitual, pues él trata desde el punto de vista técnico, ¿no? A dar fe de que esa grabación corresponde con la voz del encausado, ¿no? Bueno, Daniel Goulart perdió a una hija de corta edad y entonces, bueno, pues empezó a interesarse por esta cuestión que se denomina transcomunicación instrumental, ¿no? Es el contacto con el otro lado a través de medios tecnológicos, ¿no? Él nunca experimentó, él no es experimentador en TCI, pero él sí que ha colaborado con varios experimentadores esto es tremendamente interesante, para reconocer las voces de las personas que se presentan en esas grabaciones, ¿no? Del otro lado. Entonces, Daniel Goulart hizo algo tremendamente interesante, acudir a esas sesiones en Grosseto, en Italia, y una vez que grabar todo lo que ocurría en esas sesiones, y una vez que terminaba la sesión, acercarse a los familiares y decirles, ¿tienen ustedes algún registro sonoro de esta persona en vida? Y si le decían que sí, lo que hacía era comparar ese registro sonoro de la persona en vida con el registro sonoro de la voz de ese espíritu que se había presentado a través de la radio de Marcelo Bacci. ¿Me vais siguiendo? Vale. Bueno, pues hay un caso absolutamente fascinante, que es el caso de Chiara Lenzi. Chiara Lenzi era una adolescente que murió a los 16 años, creo que de un accidente de tráfico, ¿no? Poco tiempo antes de fallecer, Chiara Lenzi llamó a una noche, llamó a casa diciendo que llegaba tarde, ¿no? Y entonces dejó un mensaje en el contestador de casa, ¿no? De su casa, en la casa de sus padres, ¿no? Decía, hola, papá, mamá, soy Chiara, me voy a retrasar porque estoy estudiando con fulanita. Probablemente se estaba dando el lote con fulanito, ¿no? Que es lo que suele pasar, ¿no? Pero quedó registrado esa voz de Chiara en el contestador automático y sus padres lo conservaban, ¿no? Chiara Lenzi se presentó en las sesiones de Grosseto, en Italia, y mantuvo una conversación con sus padres. Bueno, pues Daniel Goulart lo que hizo fue comparar los dos registros sonoros. Y hay una similitud desde el punto de vista técnico al 98%. En Italia, por encima del 96%, se considera prueba judicial, ¿no? Daniel Goulart me explicaba que eso es muy difícil, muy complicado, ¿no? Porque incluso una persona, con el paso del tiempo, va cambiando su voz, su tonalidad, ¿no? Con lo cual, a veces es muy difícil que esa similitud sobrepase el 90%, ¿no? Desde el punto de vista técnico es muy difícil demostrarlo en un proceso judicial, ¿no? En este caso, por encima del 98%, ¿no? Bueno, esta señora que veis aquí, seguramente algunos sabéis quién es Anabela Cardoso, ella es...